Buen Dios y Padre que está en el cielo, damos muchas gracias, Señor, por este santo sábado y por esta intervención, Señor. Vamos a tener un estudio sobre los obreros de sostén propio. Vamos a introducirnos en la historia para poder comprender de dónde viene todo esto, Señor. Gracias, querido Padre, dótenos de su Espíritu Santo para que podamos discernir y aprender, Señor. Gracias le damos y nos acompáñenos con su presencia en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien, vamos hermanos a iniciar entonces el primer tema que vamos a tener, la primera parte 1 sobre obreros de sostén propio. Y vamos a mirar cómo a través de la historia los obreros de sostén propio han existido y cómo Dios ha sostenido la obra de sostén propio desde que inicia, por decirlo así, el pecado. Mateo 28, 18, el Señor Jesús le da esta orden a los discípulos después de haber resucitado. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad, la palabra potestad es autoridad, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, con esa misma autoridad, ¿cierto? Por tanto, con esa misma autoridad, en el verso 19, el Señor le dice a sus discípulos: por tanto, id. La orden es: vayan. No es un favor. Dios aquí no está dando un consejo. Dios está ordenando. Y la orden es a quienes se han sometido a su justicia. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Interesante entender que los obreros de sostén propio tienen una misión en el mundo. No es una misión de una localidad. Por tanto, quienes entran a ser parte en la obra de sostén propio y se convierten en obreros de sostén propio, deben entender que su misión es global. No depende de una localidad. Por eso, en el movimiento del adventismo histórico, no hablamos de sectores o hablamos de zonas. Hablamos de que la misión del adventismo histórico es propagar el mensaje a todo el mundo. Por lo tanto, nuestra misión es llevar el mensaje a todos los rincones de la tierra. Y dice el Señor, después de que hacen los discípulos, hacer discípulo es formar, instruir, y lógicamente que el discípulo debe de seguir el ejemplo de su maestro. Por tanto, los obreros de sostén propio se convierten en maestro de quienes quieren alcanzar para la obra del maestro. Por lo tanto, estos obreros de sostén propio, ¿cierto?, son maestros también. No hablando de maestros en el término al nivel de Cristo. Estamos hablando en términos humanos de maestros, instructores, ¿cierto?, de los que enseñan el Evangelio. Y entonces le dice, después de que hagan esta obra de preparación, bautícenlos. ¿Qué es lo que viene después de prepararlos? Bautícenlos. Ahora, ¿cuál es el resultado del bautismo? Que se ha hecho un buen trabajo haciendo, ¿qué?, discípulos. ¿Sí o no? Se ha hecho un excelente trabajo formando y capacitando. Ahora, es interesante que sigue diciendo, bautícenlos en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Tres divinas personas eternas, con individualidad propia, con divinidad propia, con sustancia propia. El uno no depende de la sustancia del otro. Todos los tres tienen esencia propia. Lo interesante a lo que se predica en el mundo pagano es que el movimiento de sostén propio histórico ha sido levantado con el propósito de dar el mensaje correcto al mundo. Entonces, los obreros de sostén propio deben de tener claridad del mensaje que van a dar. Seguimos entonces. Verso 20 de Mateo 28. Sigue diciendo, y después de que los bauticen, enseñándoles. O sea, después de que se les discipula, se les bautiza, ahora viene ¿qué? Ahora viene una formación. Ya se les dio la comida suave, se les bautiza, ahora viene ¿qué? La comida sólida.
enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Quiere decir que practiquen todas las cosas que él enseñó a los maestros de sostén propio. Y he aquí, yo estoy con vosotros. ¿Con quiénes? Dios promete estar con los obreros de sostén propio todos los días hasta el fin del mundo. Ahora, interesante que el Espíritu Santo es dado también especialmente en el contexto de la obra para aquellos obreros que no se quedan sentados, sino que se dedican a la obra misional, a la obra de preparar un pueblo y hacer discípulos para la obra del ministerio. Seguimos. Un llamado profético. Génesis 6:9. Aquí vemos un llamado profético que Dios le hace a un hombre de la generación antes del diluvio. Dice Génesis 6:9. Estas son las generaciones ¿de quién? De Noé. Noé, varón justo, era este varón justo perfecto. Dice que en todas sus generaciones, ¿cierto? Era él. Y dice que este varón perfecto que en sus generaciones, ¿cierto? ¿Qué dice? Con Dios caminó Noé. ¿Qué significa caminar? Que Noé fue un hombre que hizo justicia, un hombre que sabía hablar, que sabía actuar, un hombre comprometido con el mensaje, un hombre comprometido con la salvación de los hombres. Entonces, aquí podemos encontrar uno de los primeros obreros de sostén propio. ¿Quién lo sostenía? No dependía de una institución, no dependía de una organización, no dependía tampoco de una estructura. Dependía solamente ¿de quién? De Dios. Entonces, los obreros de sostén propio que se quieren dedicar al ministerio deben entender que van a entrar a vivir por fe. Habrá momentos que habrán recursos, habrá momentos que no habrá. Las circunstancias van a ser a veces difíciles, pero los obreros de sostén propio por su fe, al igual que Noé, deben vencer las dificultades. No somos llamados a una obra de paz y prosperidad. No somos llamados a una obra de confort. Quizás estemos en una obra y en la obra nos llegará una noticia. Nos podrán hablar de alguna situación por la que está atravesando nuestra familia o algo, aunque no se desconoce en el sostén propio las dificultades de las familias y todo eso, pero aún así nos toca determinar por el mensaje. Y si Dios en el camino lo permite, si estamos convencidos, pues Dios permitirá darle solución a las cosas. Pero no podemos abandonar la obra por el simple hecho de una situación que no depende de mí a solucionar. El problema es que los obreros de sostén propio deben de entender que si son guiados por Dios, es Dios el que soluciona y determina, por muchas ganas que nosotros queramos. Sigue diciendo, Génesis 6:10, dice, y engendró Noé a 3 hijos, a Sem, a Can y a Jafet. Verso 11, Génesis 6, y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena ¿de qué? De violencia. Ahora, ¿qué sucedió con los hijos de Dios? Dice en el verso 5, en el capítulo 5 de Génesis, dice que, en el 6:5, dice que los hijos de Dios, ¿qué les pasó? Se corrompieron dejándose llevar y vieron que las hijas de los hombres eran hermosas y Dios dijo, no os unáis, pero ellos dijeron sí. Y al unirse, perdieron de vista la misión. Los obreros de sostén propio son llamados a trabajar en una tierra que está como corrompida, llena de violencia. Es ahí donde los obreros, por su fe, deben demostrar en el Dios que han creído y vencer. Esta también será una escuela para los obreros de sostén propio. Ahora, seguimos avanzando. Versículo 12 sigue diciendo, y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida. Ahora, ¿por qué se había corrompido? Porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Interesante, hermanos,
que cuando hablamos de que la tierra se degenera, ¿qué estaba pasando aquí? ¿Por qué la tierra se corrompe? Porque los mandamientos de Dios, que son la norma moral, desaparecen del corazón humano. Ahora, los obreros de sostén propio son levantados para grabar, con la ayuda del Espíritu Santo, en la conciencia de la humanidad, la importancia de la ley moral, la base que sostiene el gobierno de Dios. Pero los obreros de sostén propio tienen que ser, ¿qué? Agentes que viven este mensaje, agentes que tienen incorporada la ley moral de Dios. ¿Sí o no? Así que tenemos una tarea bien enorme nosotros. No solamente es enseñar el mensaje, sino incorporarlo. La gente va a ser convencida más por lo que ven nosotros que por lo que decimos. Y estos obreros son llamados en medio de una tierra corrompida. Noé fue llamado como obrero de sostén propio en una tierra ¿cómo? Corrompida, donde, aunque no lo crea, había mucha más maldad que hoy. Dios, por su misericordia, dice la mensajera, que veló con su mano para que esta maldad no se manifestara completamente, porque ahí sí no habría ni la carne que fuera salva. Ahora imaginemos la magnitud del pecado en ese tiempo. Seguimos entonces. Verso 13. Y dijo pues Dios, ¿a quién? A Noé. ¿Cuántos obreros habían? Puede que hubieran, pero ¿cuántos obreros se encuentra en Génesis 6:13? Cuando Dios ve la tierra corrompida. Ahora podemos entender que habían otros obreros, como Enoc, Matusalén, habían otras personas, pero dijo pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser. Ahora Noé representa a esos obreros fieles, devotos, que en los últimos días deben tener la misma disposición, el mismo amor, entrega y conocimiento, vestidos en la justicia de Cristo. Dice, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de ¿qué? Ahora encontramos en Mateo 24:12, creo que es 12, dice que por causa de la maldad el amor de muchos se enfría. Ahora, por causa de que las leyes de Dios, los mandamientos morales salen del corazón del hombre, entonces el temor de Dios desaparece y la motivación para pecar se vuelve más intensa. Al salir los mandamientos de Dios que me muestran que es pecado, ¿qué terminamos entonces haciendo? El hombre termina entonces pecando abiertamente, desconociendo al Creador. Sigue diciendo, porque la tierra está llena de violencia a causa de ¿quiénes? De ellos, los que se olvidaron de Dios. Entonces el obrero de sostén propio es levantado para hacer una obra en estos corazones. He aquí que yo lo destruiré con la tierra. Ahora, estaba tan corrompido el corazón de estas personas que ya las palabras de Noé no alcanzaban. Vemos que Noé fue levantado en una circunstancia bastante compleja, ¿cierto? De igual manera, en estos últimos días, el Señor está levantando a obreros de sostén propio para vivir en una circunstancia donde deberán demostrar por el amor a Dios y por su fe que creen y han conocido el verdadero Señor del cielo. Hebreos 11:7 nos habla un poco de esa obra de Noé, especialmente de su fe. ¿Y qué fue lo que venció? Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, qué interesante, con temor, con respeto, preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo. ¿Qué fue lo que condenó al mundo? La fidelidad, su fe, la justicia la justicia que cubría el corazón de Noé por su obediencia. Esta fe, que no solamente es creer, sino también demostrar con acciones, fue lo que le demostró al mundo que él realmente estaba de parte de Dios. Ahora dice,
y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero ¿de qué? De justicia. O sea, fue considerado justo, que viene ¿por qué? Por la fe, que viene por la obediencia. Muy bien. Ahora, Patriarcas y Profetas nos va a hablar un poco acerca de estos textos en la página 69, capítulo 7. Mientras Noé daba al mundo su mensaje de amonestación, sus obras demostraban su sinceridad. ¿Cierto? Así se perfeccionó y manifestó su fe. Dio al mundo el ejemplo de creer exactamente lo que Dios dice. Todo lo que poseía lo invirtió ¿dónde? Vemos la maravillosa disposición de Noé, uno de los obreros de sostén propio, ¿cierto? Que fueron levantados para predicar un mensaje, pero también se le fue ordenado construir una estructura en la cual él y los que obedecieran de su familia serían ¿qué? Salvos. Ahora, hemos aclarado, ¿cierto? Que así se perfeccionó y manifestó Noé su fe a Dios. Y dio al mundo un ejemplo, y dio al mundo el ejemplo de creer. ¿De creer qué? Exactamente lo que Dios le dice. Todo lo que poseía. Ahora, interesante, hermanos, que el obrero de sostén propio en los últimos días no tendrá en cuenta el dinero, aunque es necesario. El verdadero obrero de sostén propio, lo que tenga, lo pondrá al servicio de la obra. El obrero de sostén propio se perderá. No se va a perder en el sentido de que se extravía, no. El obrero de sostén propio, por decirlo así, ha de perderse en la obediencia a Dios. Porque Noé hizo exactamente lo que Dios dio. El obrero de sostén propio, en los últimos días, debe de tener la actitud de este varón. Debe de ser un hombre que obedezca, como Dios dice, porque Dios lo dijo, y a donde Dios dijo que había que ir. No se le añade ni se le quita. Cuando empezó a construir aquel inmenso barco en tierra seca, multitudes vinieron de todos los rumbos a ver aquella extraña escena, porque no era normal que en dicho tiempo esto sucediera, por cuanto no se esperaba, porque hasta el momento no llovía. Ahora sigue diciendo, y a oír las palabras serias y fervientes de aquel singular predicador. Ahora, singular es ¿por qué? ¿Qué significa singular? ¿Pero qué es singular? ¿Qué es plural? Muchos. ¿Y qué es singular? Está diciendo que en este tiempo, en el tiempo de Noé, ¿cuántos predicadores había? Había uno. Y era este varón que se había sostenido por su fe. Noé es un verdadero obrero de sostén propio, del cual los obreros de sostén propio pueden aprender de su abnegación. Cada martillazo dado en la construcción del arca era un testimonio para la gente. O sea, era un testimonio de fidelidad y de obediencia, que aunque ellos se burlaban y venía todo, él estaba como, así lo mataran, él moriría cumpliendo la orden de Dios. Los obreros de sostén propio debemos tener la actitud de que así nos muramos en el cumplimiento de la misión, somos privilegiados. Pablo dijo, morir por Cristo es ganancia, pero morir sin Cristo es pérdida. Este es otro ejemplo que lo vamos a tocar más adelante de otro obrero de sostén propio. Casi que en el Nuevo Testamento podríamos decirlo que es uno de los fundadores
de la obra de sostén propio. Génesis 5:28 dice, vivió Lamec 182 años y engendró a quienes. Y engendró un hijo. En el verso 29 de Génesis 5 dice, y llamó su nombre ¿qué? Noé, diciendo, este nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos, a causa de la tierra que Jehová maldijo. O sea, que su nacimiento era ¿qué? Un nacimiento profético. Noé fue levantado para llevar a cabo la obra y el mensaje de juicio que predicó ¿quién? Enoc. O sea que Enoc fue el primero que empezó a pregonar un mensaje de juicio como obrero de sostén propio, y Noé continuó para terminar esta misión. Entonces podemos ver cómo terminó. Seguimos. Génesis 5:30. Y vivió Lamec después de que engendró a Noé 595 años y engendró hijos e hijas. Verso 31. Y fueron todos los días de Lamec 776 años y murió. Interesante. Y siendo Noé de ¿cuántos años? De 500 años, engendró. ¿A qué edad este obrero de sostén propio engendra a sus hijos? A la edad de 500 años. Engendra a Sem, a Can y a Japet. Interesante ver que el Señor con el que es fiel, Dios es fiel con él también. Muy bien. Ahora dice, Dios hace un llamado a un hombre humilde. Vamos a mirar otro ejemplo de obreros de sostén propio. Yo creo que Eliseo es uno de esos modelos. Dice también Primera de Reyes 19:19, partiendo él de allí, Elías halló a Eliseo, hijo de Safat, que araba con 12 yuntas delante de sí. Y él tenía la última, o sea, la última edad de él. Y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. Ni siquiera le preguntó. Le echó su manto. Ahora, interesante lo que sigue diciendo. Primera de Reyes 19:20. Entonces, dejando él los bueyes, vino corriendo en pos de Elías y dijo, te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre, y luego te seguiré. Y él le dijo, ve y vuelve. Entonces la pregunta de Eliseo, ¿cuál es? De Elías. ¿Qué te he hecho yo? Qué interesante, ¿no? Ahora es interesante resaltar rápidamente, hermanos, que este llamado no lo hizo Elías. Pero como Elías era un obrero de sostén propio, un obrero que servía a los intereses del cielo y que obedecía estrictamente, ¿quién lo sostuvo? Lo sostuvo Dios con cuervos, pan y carne. Yo no veo a Elías con una tarjeta de crédito yendo al supermercado, no veo a Elías preocupándose por nada. Elías se preocupaba, era por hacer la voluntad de Dios. Y después, hermanos, de que Elías hace esto, Dios le ordena y le dice, como has sido fiel, ahora ve y busca a Eliseo. Instrúyelo porque él te va a reemplazar. Hermano, ¿cómo era Eliseo? ¿Qué carácter tenía Eliseo? Era un hombre humilde. Dice que se rebajaba a la par de su siervo. Claro, era humilde. El obrero de sostén propio tiene una característica que lo identifica. Es manso y humilde. Satanás se levanta para provocarlo, para hacer ridiculizarlo, para que él sienta, ¿cierto? Que él sienta que tiene que defenderse, pero el verdadero obrero de sostén propio no se defiende. ¿Lo defiende quién? Dios Cristo. Ahora dice, sigue diciendo en el verso 21, y se volvió y tomó un par de bueyes, me imagino que eran los suyos,
y los mató. Y con el arado de los bueyes coció la carne y la dio al pueblo, para que comiesen. Después se levantó y fue tras Elías y le servía. Hermanos, es interesante que Eliseo lo que tiene, lo coge y lo coge y lo entrega al pueblo para que no hubiese nada que lo hiciese mirar atrás. El obrero de sostén propio es llamado a depender de Dios como fue llamado Eliseo. En el tiempo que Eliseo estaba, ¿había apostasía, sí o no? Claro que había apostasía, Israel había apostatado. En los días de Noé había apostasía. Ahora tengamos en cuenta que los obreros de sostén propio son llamados porque los primeros que fueron llamados traicionan su causa. Nosotros no podemos en ningún momento traicionar nuestro cometido. Como dijo, primero muerto antes que traicionar la confianza de un Dios puro y santo, que ha visto a bien que hombres imperfectos de carácter sean empleados en la obra sagrada de salvar almas y de preparar un pueblo para su segunda venida. Testimonios para la Iglesia, tomo 5, página 81, dice: Elías sacó a Eliseo detrás del arado y colocó sobre él su manto de consagración. El llamado para hacer esta grande y solemne obra se hizo a hombres eruditos primero y de elevada posición. Si estos hombres eran de elevada posición, no hubieran tenido una opinión tan elevada de sí mismos, egocéntricos, y hubieran confiado de manera humilde completamente en el Señor, Él los hubiera ¿qué? Honrado, permitiéndoles llevar ¿qué? Su estandarte triunfantemente hasta la victoria. Pero estos hombres, ¿qué sucedió con estos hombres? Estos hombres se les crece el ego y dejaron, ¿qué dejaron? Dejaron al Dios verdadero y dejaron el mensaje verdadero. Muy bien, hermanos, seguimos avanzando por el tiempo. Pero, ¿qué dice? Pero se separaron de Dios. Estas personas que fueron llamadas a que encarnaran la obra de sostén propio, se dieron a la influencia del mundo, se dieron a la mundanalidad, y el Señor, ¿qué hizo? Los rechazó. En su contexto, en su tiempo, los rechaza. Dicho sea de paso, hermano, en este tiempo Dios ha desechado a los supuestos obreros corporativos, a esta cantidad de pastores y ministros mundanales que se benefician y hacen mal uso de los recursos sagrados que Dios, motivando a su pueblo, le devuelven con sinceridad. Los obreros de sostén propio no dependen de un sueldo, no dependen los obreros de sostén propio. Algunos y la mayoría han de trabajar para sostenerse. Y aquellos que son empleados de tiempo completo por el llamado que Dios hace, el llamado profético histórico, deben de entregar su vida a la obra, y quien lo sostiene es el Señor. Porque hay dos líneas. Está la línea, digamos, ministerial, a la cual hay 24 horas entregados a la obra, y están aquellos siervos dentro del sostén propio que se sostienen y hacen su obra. Pero todos son parte de un solo propósito. Sigue diciendo: muchos han exaltado la ciencia y perdido de vista al Dios de la ciencia. No hacía esto la iglesia en su época de mayor pureza. Esto no hacía la iglesia. La iglesia no hacía esto cuando era pura. ¿Sí o no? Ahora sigue diciendo: Dios ha de llevar a cabo una obra en nuestros días que muy pocos anticipan, no se dan cuenta. Muy pocos dicen: aquí estoy yo, Señor, envíame a mí. Levantará
y exaltará en nuestro medio aquellos que son como enseñados por la unción del Espíritu o de su Espíritu, en vez de por las enseñanzas de las instituciones científicas del mundo. Interesante, hermanos. Dios no depende de estas instituciones, porque las instituciones humanas no tienen la capacidad de instruir en una obra que desconocen. Ahora, la sierva del Señor dice lo siguiente: estos planteles no han de qué, de despreciarse, ni condenarse. Son ordenados por Dios, pero son capaces de proporcionar tan solo calificaciones de carácter exterior. Dios revelará que Él no depende de mortales doctos y vanidosos para esto. Dios hay una gente, hay una tercera persona de la divinidad, la encargada de instruir y capacitar a los obreros de sostén propio. Por eso no va a encontrar un obrero de sostén propio que es de sostén propio, pero está en una institución, que está aliada al Estado, que está en una corporación. Los obreros de sostén propio tienen que ser instruidos como fue instruido Noé, como fue instruido Elías, como fue instruido ¿quién? Eliseo. Muy bien. Testimonios para la Iglesia, tomo 5, en la página 81. Dice: hay realmente muy pocos hombres que consagrados entre nosotros. Dice la sierva del Señor que en su contexto de la época en la que ella estaba, está diciendo que habían ¿cuántos hombres? Dice que eran pocos consagrados. Entonces, ¿cuántos mundanalizados había? Muchos. Pocos que hayan peleado y vencido la batalla contra el yo. Dice que había mucho egocentrismo, mucho orgullo propio. Por lo tanto, estos obreros no podían ser levantados. Ahora, la historia es importante estudiarla para entender que somos privilegiados al ser llamados hoy a esta hora. Amén. El gran privilegio que tenemos hoy nosotros de llevar a cabo esta gran misión, hermanos. Sigue diciendo: la verdadera conversión es de un, ¿qué dice ahí? Cambio decidido. Es de un desprendimiento de todo vínculo mundanal. Repito, la verdadera conversión en los obreros es de un cambio decidido de deseos y motivos. Es virtualmente un desprendimiento de todo vínculo mundanal. Un apresurarse a escapar de la atmósfera espiritual del mundo. Una separación del poder controlador de sus pensamientos, opiniones e influencias. Ya que esto, hermanos, lo hacían hombres dirigidos por Satanás. Todo aquel que quiere controlar la obra y controlar a los obreros no es siervo de Dios. Porque el único que tiene el poder, el derecho y la autoridad para decidir qué se hace, qué no se hace y para controlar la obra es Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Amén. Porque aún los ángeles obedecen a las órdenes de Dios. Seguimos. Esta separación, dice, ocasiona ¿qué? Dolor y amargura para ambas partes, para uno y para otro. Constituye la disensión que Cristo dice que vino a traer. ¿Qué dijo Cristo en Mateo? Yo no vine a traer paz, sino espada. ¿Cómo comparó la verdad? Dice en Hebreos, dice que la escritura es como una espada ¿de qué? De doble filo. Hebreos 4. Dice que penetra hasta lo más profundo, partiendo los tuétanos y las coyunturas y discerniendo los pensamientos del corazón de los hombres. Ahora, dice, yo no vine a traer paz sino espada, y a poner en disensión al padre con su madre, con su hijo, y a la madre con su hija, y a la nuera con su suegra,
Y los enemigos del hombre serán los de su propia ¿qué? Pues la predicación de esta verdad, como dijo el apóstol Pablo en 2 de Timoteo, en el capítulo 3 y el verso 12. Todo aquel que quiere vivir de manera piadosa en Cristo Jesús padece persecución de la misma iglesia, de la misma familia. Dice, sin embargo, los convertidos sentirán un continuo anhelo vehemente porque sus amistades lo dejan todo. ¿Por qué? Pero ellos también lo han dejado. Son un gran ejemplo. Los obreros de sostén propio deben de entender que han sido llamados a desprenderse del mundo, a romper todo vínculo que se convierte en un parásito o obstáculo para poder crecer y llamar a otros a la obra. Los obreros de sostén propio tienen que hacer escuela. Tienen que hacer escuela de formación, escuela Madison o Móvil. El problema de Israel fue que no se dejó educar. El problema, cuando Dios levanta este maravilloso movimiento del adventismo histórico, también por un tiempo se dejaron, pero después se apartaron de la disciplina de Dios y de su educación, y Dios desechó este tipo de obreros. Pero ahora Dios levanta, ¿cierto?, junto con el hermano James Exxon White, hijo de la mensajera del Señor, Ellen G. de White, y lo utiliza junto a otros hombres para empezar la obra de sostén propio en el sur de los Estados Unidos, con los obreros de color. Y nosotros hemos seguido ese legado, aunque debemos entender que la obra de sostén propio ha sido mucho antes. En la historia ha sido mucho antes. Y uno de los iniciadores, por decirlo así, de esa obra ha sido Cristo. Ahora seguimos sabiendo que si no lo hacen, si no se hace esta separación, si no hay un desprendimiento, si no hay un desvinculamiento del mundo y de los mundanos, dice lo siguiente, sabiendo que si no lo hacen, se llevará a cabo una separación final y eterna que va a doler. ¿Cuál es nuestro mensaje? Un mensaje de esperanza, pero en el contexto del juicio. Un mensaje de esperanza en el contexto de separarse del mundo. Un mensaje de amor, porque presentar este mensaje, presentar la obra del santuario, es amor por las almas. Ahora sigue diciendo, el verdadero cristiano, cuando está en la compañía de sus amigos incrédulos, no puede ser frívolo ni liviano. El valor de las almas por quienes Cristo murió es demasiado grande y el obrero de sostén propio lo entiende. Por lo tanto, no pierde tiempo, no se asocia en conversaciones triviales, porque al hacerlo deslegitima y legitima lo malo que están haciendo. Hermano, cuando nosotros participamos en una actividad que Dios no aprueba, a la vista de los hombres, da a entender que es correcto lo que hacen porque los obreros sagrados, santos, separados, se están uniendo a esa obra que Dios no aprueba. Y a la vista de los hombres es un síntoma de aprobación. Sigue diciendo, hermanos, el conflicto de los siglos, en la página 324, capítulo 19, dice, así como Eliseo fue llamado cuando seguía a sus bueyes en el campo para recibir el manto de la consagración al ministerio profético, ¿hemos sido llamados nosotros al ministerio profético en este tiempo? Claro, y es un llamado muy solemne, hermanos. Ahora dice, así también Guillermo Miller, siguiendo esta línea, fue llamado a dejar su arado y revelar al pueblo los méritos del reino de Dios. Los misterios del reino de Dios, hermanos. Qué hermoso y qué bonito ver que Dios a través de la historia levanta a otro obrero y este obrero debía de formar a otros obreros. Los obreros de sostén propio son maestros. Cuando viven y obedecen la verdad y la gozan en su vida,
deben de ser maestros, instructores para otros. Con temblor dio Miller principio a su obra de conducir a sus oyentes paso a paso a través de los periodos proféticos hasta el segundo advenimiento de Cristo. Con cada esfuerzo cobraba más energía y valor al ver el marcado interés que despertaban sus palabras en la mente de quienes la oían. Y tenemos nosotros el resultado. Guillermo Miller empieza este gran movimiento en 1840. En 1843 empieza ese despertar con la predicación del primer ángel. 1844 empezando, se da la predicación del segundo ángel y parte de ese tercero. En el año 1843 sufren ¿qué? Un chasco, una desilusión, y eran probados para hacer una separación, para saber quién era y quién no era. Pero en 1844 se da la experiencia final, donde automáticamente se hace una separación forzada. Seguimos. Mujeres que también sirven a Jesús. La Biblia las muestra también como obreras. Lucas 8:1 dice: aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas, predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios. Y los 12, ¿con quién iban? ¿Quién es uno de los obreros maestros del sostén propio? Cristo, porque Él fue el que funda la iglesia de sostén propio. Cuando el Sanedrín no siguió sus parámetros, Dios levanta a 12 obreros de sostén propio. ¿Cómo? La línea irregular. Levanta la línea irregular de obreros de sostén propio sostenidos en la fe y no por un sueldo. Qué bonito, ¿no? Ahora sigue diciendo. Lo más interesante, hermanos, es que Cristo instruía a sus discípulos en la teoría y en la práctica. No era metido allá 6, 7 años en una institución aprendiendo teología pagana y ciencia del mundo. No, era con ellos, instruyéndolos, enseñándoles, porque lo más interesante es que el verdadero obrero de sostén propio, que es maestro, que se convierte en instructor, para enseñar a otros, para que continúen el ministerio en el momento que ya deponga sus armas. Estos obreros, oiga, este obrero, hermano, va primero delante. Enseña con su ejemplo, como lo hacía Cristo. Sigue diciendo, verso 2, y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades, María, que se llamaba como Magdalena de Magdala, de la que habían salido ¿cuántos espíritus? 7 demonios. Después de que el Señor la libera, ¿qué hizo María? Se compromete y como obrera de sostén propio sirve a Cristo. Así que vemos que la mujer también tiene una parte importante, hermanos, en esta obra. Ahora dice lo siguiente, verso 3, Lucas 8, Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana, y otras muchas que le servían, ¿de qué? De los bienes que ya tenían. Estas obreras, ¿qué hacían? Le ponían todo a los pies al obrero maestro, al obrero de sostén propio, al maestro de maestros, a Cristo, y lo ponían al servicio de sus discípulos. Los obreros de sostén propio, hermanos, que trabajan por sacrificio, Dios coloca en el corazón de los hijos de Él para que donen recursos para que la obra no pare. Pero eso no nos puede llevar a acomodarnos y entonces, como recibo alguna donación, hacer lo que me dé la gana, invirtiendo en lo que me da la gana y tomándome unas vacaciones como lo hace Gambetta, como lo hace quizás Gates, como lo hace quizás Rivero y otras personas que toman sus vacaciones, y de hecho como hacen los pastores corporativos, que hacen muy poco, la mayoría de ellos hacen muy poco y descansan más. Y fuera de eso, a fin de año, se les regala el espacio de ir a relajarse, de ir a despilfarrar el dinero sagrado.
como obreros de sostén propio, aquí no tenemos eso. Claro, debemos descansar, pero ¿quién dijo que para descansar vamos a ir a Cancún o a San Andrés Isla y a descansar donde todas las mujeres que están allá están mostrando las nalgas? No es correcto, hermanos. Nosotros, como obreros, cuando querramos descansar, porque el Señor llamó a sus discípulos a reposar, debemos hacerlo de manera humilde y como el Señor lo indica a través de su mensajera. Sigue diciendo, hijas de Dios, capítulo 3, páginas 67 y 68. Dice, Elena G. de White no identifica a las personas que seguían a Jesús de lugar en lugar durante su ministerio. Sin embargo, las declaraciones siguientes nos dan una idea de algunas mujeres que le seguían y apoyaban su ministerio con sus recursos materiales. Estas mujeres, ¿qué hicieron? Como entendieron el mensaje, porque Cristo les predicó un mensaje diferente a lo que el Sanedrín predicaba, la iglesia oficial. O sea, los adventistas oficiales de los días que Cristo está en la tierra, que distorsionaban el mensaje. Entonces Cristo, levantando un movimiento de sostén propio, una línea irregular con obreros de sostén propio, dan un mensaje diferente, el mensaje correcto, y estas mujeres, estando cansadas de la rutina, entienden, porque este obrero de sostén propio les sana, les sustenta, y después le dice, síganme. O sea, es interesante, hermanos. Sigue diciendo, la madre de Santiago y Juan era discípula de Cristo y le había servido generosamente. ¿Con qué? Con los recursos. También dice que le servía también, hermano. Cuando nosotros como obreros nos levantamos por el llamado profético, no que nos añadimos, sino que somos llamados por el Señor a ser obreros, Dios no deja perecer a sus hijos. Pero no es el dinero lo que nos motiva a hacer la obra. Es el amor a Cristo y a su justicia. Es el amor a las almas que nos deja incansables. Y que el cansancio que recibimos es un cansancio que nos llena de gozo. Seguimos. Eso está también en el deseado de toda la gente en el año de 1898. Sigue diciendo, hermanos. El registro bíblico declara que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas, predicando y anunciando el evangelio del reino, y los 12 con él, y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades, María, que se llamaba de Magdala, de la que habían salido 7 demonios, Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana y otras muchas que le servían con sus bienes materiales. Tanto Cristo como sus discípulos ministraban en las villas y ciudades, y aquellos que habían estado en la verdad por más tiempo que los nuevos conversos colaboraban con sus bienes materiales. Interesante, hermanos. ¿Sí o no? Interesante, mire, eso está en la Review de Herald del 3 de febrero de 1891. O sea, es interesante, hermanos, poder ver cómo uno, siguiendo la línea, el Señor nos va mostrando que esta obra es la aprobada por Dios. Ya el método antiguo de asociaciones, de uniones, de distritos, de visiones y de asociación general fue abolido. Ahora la obra, el que la dirige es Cristo, el Padre y el Espíritu Santo, y los servidores de ellos, los santos ángeles. Y nosotros, como consiervos de los ángeles, servimos a los intereses del reino de los cielos. Por eso, hermanos, los que somos llamados a este ministerio debemos entregarnos espíritu, alma y cuerpo. Claro que nos cansamos, pero es el Señor que determina en qué momento debemos descansar. ¿Y cómo? No somos nosotros. Hechos de los Apóstoles, capítulo 33, página 248, dice: hay un gran campo abierto ante los obreros evangélicos de sostén propio.
Ese campo está abierto hoy. Vimos la obra de Eliseo, vimos la obra de Enoc, vimos la obra de Noé, vimos la obra de Elías. Hemos visto un poco, tocando un poquito de la historia, un peldaño, la obra de Guillermo Miller como obrero de sostén propio. Ahora nosotros, que somos llamados casi a estas últimas horas, debemos de ser, ¿qué? Decididos, y no menos en la vocación que estos hombres dedicaron a la obra. Sigue diciendo, muchos pueden adquirir una valiosa experiencia en el ministerio mientras trabajan, óigase bien, parte de su tiempo en alguna clase de labor manual. Y por este método pueden desarrollarse poderosos obreros para un servicio muy importante en campos necesitados. Por ejemplo, hay que ir a hacer la obra en La Guajira, pero resulta que no hay miembros allá. Pero hay que ir. Dios está motivando a ir a hacer la obra allá. La sierva del Señor dice que familias enteras debieran de mudarse a ciertos lugares, ¿cierto? Donde no hay obra, para levantar la obra. Y está hablando de familias de sostén propio, pero con un enfoque correcto, no como hoy, muchos falsos movimientos de sostén propio que dicen serlo y aplican los principios equivocadamente, tienen una mínima parte de la verdad. Algunos han ido al extremo que han llegado a ocasionar daños severamente en la salud de otras personas y de ellos mismos por ser extremos en la reforma alimentaria, por no entender ese concepto de ese principio de la reforma. Otros han hecho daños presentando equivocadamente lo que es el contexto equivocado de la reforma pro salud. Otros han ido equivocadamente presentando fundamentos y pilares que Dios no ha inspirado. El obrero de sostén propio tiene los principios de la salud claros. El principio de la reforma pro salud lo tiene claro y lo vive. El principio de los 7 pilares, las 7 doctrinas inspiradas por Dios, dadas por Dios al pueblo remanente. También tiene que tener claro el contexto del mensaje del tercer ángel. Debe de tener clara la obra de purificación de Cristo en el santuario. Debe de tener claro y vestirse de la justicia de Cristo. Si no, tenemos un problema serio en el ministerio. Por eso no es todo mundo ordenado como obrero de sostén propio. Por eso se necesitan obreros consagrados. Elena de Guay lo dice, se necesitan hombres que llamen al pecado por su nombre. Hombres que no se vendan ni se compren. Hombres que sean tan leales como la brújula al polo. Hombres que se mantengan de parte de la justicia, aunque los cielos se desplomen. Amén. Esos son los obreros que la sierva del Señor, inspirada por Dios, dice que se necesitan. Abnegados siervos de Dios, que trabajan incansablemente en palabra y en doctrina. Lleva en su corazón una pesada carga estos obreros. No mide su trabajo por las horas como lo hacen hoy. Su salario no influye en su labor. Oiga bien, ni abandona su deber por causa de las condiciones desfavorables de la obra. Recibió del cielo su comisión y del cielo espera su recompensa cuando haya terminado el trabajo que se le ha confiado. Amén. Es interesante, hermanos, llegar a entender que Dios está demandando hoy de personas que se decidan estrictamente a hacer lo que Dios manda. Y esto requiere, hermanos, si yo me ganaba 10 millones el año pasado, hoy no me gano nada. Pero hoy, si yo antes me sostenía, hoy he pasado una experiencia, hoy ahora tengo que aprender a ser sostenido por Dios. Porque cuando ganaba despilfarraba. Ahora que no gano, vivo y soy agradecido por lo que no tengo, pero por lo que Dios me da. Interesante, hermanos, esto derrumba la estructura corporativa y de muchos pastores y ministros que trabajan supuestamente como obreros y son vividores de la obra, vividores a costilla del esfuerzo y de la entrega que muchos hermanos hacen con fe, creyendo que están haciendo lo correcto al dar sus diezmos en una organización que Dios ha abandonado.
en un campo ministerial que Dios ha deslegitimado, que ya Dios no obra en su medio. Puede que hayan obreros, ministros, que todavía son temerosos de Dios, pero no significa que Dios esté dirigiendo sus planes en general. Pero todo obrero que siga en la apostasía y que crea que siguiendo ahí Dios los va a dirigir porque van a hacer un cambio, es una mentira. Tenemos el caso de Lutero, tenemos el caso de los obreros de las organizaciones cristianas que tuvieron que moverse y salir porque sus líderes no iban a permitir ese cambio. Pablo, Silas y Timoteo, obreros de sostén propio. Sigue diciendo, Gálatas 1:15, por cuanto agradó a Dios, pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Pregunto, ¿Pablo fue llamado por Dios a una obra sagrada? ¿Fue llamado como obrero de sostén propio? Hermano, qué privilegio que nosotros seamos llamados a la obra. Pero es tremendo cuando yo por emoción o impulso me añado como lo hizo Judas. Por eso cuando alguien quiere entrar en la obra, lo correcto es que ore, le pida a Dios y esté seguro de su llamamiento. Porque si no lo llamó Dios, puede fracasar. El problema es que si fracasa, ¿quién lo consuela? Pero el obrero que ha sido llamado por Dios, aunque tenga golpes y eso, el Espíritu Santo lo consuela y lo forma y lo anima para avanzar. Acuérdese que en este ministerio no entran los que quieren, entran los que Dios llama a la obra. Y son llamados por su convencimiento y por la fe y amor en Cristo y en su justicia. Verso 16 de Gálatas 1. Revelar. ¿Cuál era el propósito de este obrero de sostén propio? Revelar al Hijo de Dios en él, en su carácter, para que yo, dice él, le predicase entre los gentiles, personas que no tenían conocimiento, que no eran judíos naturales. Esto quiere decir, hoy somos levantados para predicar a personas del mundo que no tienen un contexto, que no son adventistas de cuna. No consulté, dijo él, enseguida con carne y sangre. O sea que Pablo no fue enseguida que fue llamado de Damasco a encontrarse con Pedro. Dice que primero fue impulsado por el Espíritu Santo a hacer la obra que lo motivó. Pablo no fue a pedir permiso a nadie. Ahora mira lo que dice en el verso 17. Ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui ¿a dónde? A Arabia y volví de nuevo a Damasco. Dice que fue un tiempo motivado a hacer la obra. Pablo no tenía apoyo. Acuérdate que Pablo era perseguidor. Y únicamente vieron su conversión en Damasco, pero de ahí para allá salió. Y yo pregunto, ¿quién sostuvo a este obrero? No habían asociaciones. No estaba afiliado a la iglesia oficial del Sanedrín, a los adventistas nominales del tiempo. Ahora dice, Hechos de los Apóstoles, capítulo 33, la página 2, 44 y 45. Más tarde Silas y Timoteo se unieron a Pablo en Corinto. Estos hermanos trajeron consigo, oiga esto, fondos para el sostén de la obra, contribuidos por las iglesias de Macedonia. ¿Quién formó estas iglesias? El Espíritu Santo a través de Pablo. Y una vez que Pablo forma estas iglesias, ahora estas iglesias reconocen la obra de sostén propio y reconocen al obrero de Dios. ¿Y ahora qué hacen estas iglesias? Donan sus recursos ¿para quién? Para los obreros de sostén propio. Para la iglesia que Cristo, cuando vino, levantó, diferente al orgullo y a la hipocresía de los obreros que estaban aliados al Estado, de los obreros mundanalizados, a los cuales se le había encomendado esta obra, pero la rechazaron. Sigue diciendo, en su segunda carta a los creyentes de Corinto, escrita después de que se hubo levantado una fuerte iglesia allí, Pablo reseñó su manera de vivir entre ellos. Tremendo, ¿no?
Y mira lo que dice. Porque yo pregunto, humillándome a mí mismo, para que vosotros fueseis ensalzados. ¿Por qué os he predicado el evangelio de Dios de balde? O sea, está diciendo Pablo, yo les he predicado a ustedes de balde. Me he sentado para que ustedes me mantengan. Ahora interesante, ¿cierto? Lo que dice. He despojado las otras, dice, he despojado las otras iglesias, recibiendo salario para ministraros a vosotros. O sea, las iglesias me han dado plata para venir a trabajar con ustedes. Dice, y estando con vosotros y teniendo necesidad, a ninguno, dice, fui una carga. Qué tremendo este obrero, ¿no? Tremendo obrero de que da un ejemplo tremendo. Porque lo que me faltaba suplieron los hermanos que vinieron de Macedonia. Y de todo me guardé de seros gravosos y me ¿qué? Y me guardaré. Tremendo, hermanos, este obrero, cómo nos enseña hoy de cómo los obreros tienen que depender de Dios, o tenemos que depender de Dios. Amén. Puede que nosotros hoy estemos y hayan recursos para movernos, pero va a llegar un momento en que ya no va a haber recursos, y si toca trabajar, ahora de hecho, en este ministerio, si nos toca trabajar, pues toca trabajar hasta donde Dios nos dé la fuerza. Esto no quiere decir que nosotros no podamos trabajar. Sigue diciendo, es la verdad de Cristo en mí, dijo Pablo, que esta gloria no me será cerrada en las puertas de Acaya. Eso está ubicado en 2 de Corintios 11, 7 al 10. Pablo era un tremendo obrero y un ejemplo. Pablo es potente del sostén propio. 2 de Corintios 12, 11 dice, me he hecho un necio al gloriarme. Vosotros me obligasteis a ello, pues yo debía ser alabado por vosotros, porque en nada he sido ¿qué? Menos que aquellos grandes apóstoles, aunque nada soy. ¿Cómo se consideraba este obrero de sostén propio? No se exaltaba, se consideraba menos que otros que habían estado. Ahora, ¿por qué dice él que se gloriaba? Porque él trabajaba con sus manos de día y predicaba de noche, y muchas veces trabajaba de noche para tener tiempo en el día y hacer la obra. Yo creo, hermanos, y estoy seguro que los que queremos entrar a esta obra tenemos que tener claro qué es lo que vamos a entrar a hacer. Y si me va mal, yo no le voy a echar la culpa al otro, que Dios lo utilizó para motivarme. Ni tengo que renegar. Porque aunque haya tormenta, en algún momento tiene que pasar la furia y la calma va a llegar. Amén. 2 de Corintios 12, 12 dice, con todo, las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia por señales, prodigios y milagros. Verso 13, porque ¿en qué habéis sido menos que las otras iglesias, sino en que yo mismo no os he sido carga? Perdonadme este agravio. Pablo le está diciendo, si los he agraviado porque me sostengo a mí mismo y porque son otras iglesias que me sostienen para trabajar, perdónenme el agravio que les estoy haciendo. Qué bonito, hermanos. Miren, le digo una cosa. A nosotros, dicho sea de paso, nos apoyan otros hermanos. Y no estamos trabajando en su territorio, pero nos apoyan. ¿Por qué no hacer lo mismo con el pueblo de Dios, con los obreros de Dios? Qué bonito, en la obra de sostén propio, yo no le digo a usted, yo le voy a dar plata, pero si usted trabaja aquí. No, los verdaderos obreros de sostén propio no miden. Oiga, se viene el trabajo por su dinero. Ni determinan que porque le da un dinero tiene que trabajar acá, no. ¿Por qué? Porque quien le hace auditoría a los obreros de sostén propio, ¿qué son? El Espíritu Santo, el mismo Señor lo hace. Verso 14. He aquí, por tercera vez estoy preparado,
para ir a vosotros, y no os seré gravoso, porque no busco lo vuestro, sino a vosotros. ¿Qué está diciendo? Yo no busco el bolsillo de ustedes, yo los estoy buscando a ustedes. Pues no deben atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. Qué hermoso, hermanos. Verso 15. Y yo con el mayor placer gastaré, ¿qué dice Pablo? De lo mío. Y aún yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas. Aunque amándoos más, sea menos amado. O sea, aunque por amor yo desgastándome, ustedes no me comprendan ni me aborrezcan a mí. Qué bonito. Entendemos aquí cuál es la mentalidad del obrero de sostén propio. Esta obra es hermosa. Yo antes estaba perdido cuando estaba en la corporación. Y hoy, hermanos, siento que el Señor me ha encontrado, que esta verdad me ha liberado. Antes era infeliz, hoy soy feliz. Antes era desdichado, ahora soy dichoso. Antes agarraba dinero, hoy agarro lo necesario dentro de la obra, para la obra. Pero hoy soy agradecido. Hoy soy agradecido con lo que Dios nos da. Sea mucho, sea poco, como dijo Pablo. He aprendido a vivir bien cual sea mi situación. ¿Sí o no? Ahora, Hechos de los Apóstoles, capítulo 33, página 245, dice, Pablo dice, porque había obrado así en Corinto. Era para no dar ocasión de crítica a aquellos que la desean. Segunda de Corintios 11:12. Mientras trabajaba haciendo tiendas, actuaba también fielmente en la proclamación del Evangelio. Declara respecto a sus labores el apóstol Pablo. Ahora sigue diciendo, hermanos, trabajar para sostenerse y ayudar a otros obreros. Hechos 20:33. Ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Verso 34. Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido, dice Pablo, para trabajar. Estas manos. Y sigue diciendo, Hechos 20:35. En todo os he enseñado que trabajando así debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Entonces aquí se cae la cuestión de que, hermano, a Dios ama al dador alegre, y enseñan a la gente a dar plata para engordarse en ellos, en sus arcas y monumentos paganizados. Sigue diciendo Hechos de los Apóstoles 33 capítulo, página 246. Pablo trabajaba algunas veces de noche y día, no solamente para su propio sostén, sino para poder ayudar a sus colaboradores. Compartía sus ganancias con Lucas y ayudaba a Timoteo, hasta sufría hambre a veces para poder aliviar las necesidades de los de otros. Oiga, hermano, tremendo. Ve, a mí se me desgarra el alma, hermano, es que es tremendo. Dígame hoy hay hombres, y puedo decirlo, uno de esos hombres, de los que más conozco, es el pastor Alejandro Magno. Este hombre es un verdadero obrero de sostén propio. Otro hombre, el pastor Miguel Amado. Otro hombre que se puede conocer, tenemos también al hermano Pedro, ¿cierto? Y otros hermanos que quizás no retengo el nombre, porque nos distinguimos muchos es por los medios electrónicos. Pero hermano, hay muchos hombres hoy que hacen esta obra. Ellos trabajan y comparten con nosotros que estamos empezando en este ministerio, hermano. Créame, como obrero de sostén propio, dijo Pablo, y yo lo digo, yo no soy nada ante esos hombres. Simplemente soy un grano
en una playa donde hay multitudes que estuvieron antes que yo. Sigue diciendo, hermanos, la suya era una vida de abnegación, la vida de Pablo, hermanos, la vida del verdadero obrero de sostén propio tiene que ser una vida de abnegación hacia el fin de su ministerio. En ocasión de su discurso de despedida a los ancianos de Éfeso, en Mileto, pudo levantar ante ellos sus manos desgastadas por el trabajo y decir: la plata o el oro o el vestido de nadie he codiciado, decía Pablo, sabiendo que ya estaba despidiéndose porque su vida, su final de su vida estaba cerca. Levantó sus manos y dijo: nada he codiciado de ustedes, porque lo que he necesitado me lo ha suplido Dios. Amén. Muchas veces en mi trabajo manual y otras veces las iglesias de otros lugares de Macedonia me han apoyado con recursos. Tremendo. Si los ministros sienten que están sufriendo durezas y privaciones en la causa de Cristo, visiten con la imaginación el taller donde Pablo trabajaba. Tremendo, hermanos. Y le está diciendo en su contexto, en su tiempo, a los obreros que estaban en su tiempo, a los ministros que dependían ya de un salario. Había corrompición, había alteración en la moralidad. Y se estaba dependiendo de recursos económicos para hacer la obra. Cuando usted va a la obra, cuando empezó el movimiento, 1857 y 58, ¿cómo eran los pastores como John Lorton Lobro y otros pastores que hacían la obra? ¿Cómo eran? Eran hombres abnegados, hermanos. Recuerden que mientras este hombre, escogido ¿por quién? No por la institución adventista, no por una institución de teología pagana, dice, escogido por Dios, confeccionaba tiendas, trabajaba por el pan que ya había que, oiga, este hombre lo había ganado en la obra y sin embargo trabajaba, Dios mío, era doble que lo ganaba, tenía derecho al pan doblemente. Ahora dice, trabajaba por el pan que ya había ganado con justicia por sus labores como apóstol. Tremendo. Esto es un privilegio tremendo, hermanos. Tremendo este privilegio. Ahora sigue diciendo, hermanos, despertad y trabajad en el sostén propio. Segunda de Juan 1:8 dice, mirad por vosotros mismos y ¿por qué? Para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Romanos 13:11. Y esto, conociendo el tiempo que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Romanos 10:14. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? A ver, ¿dónde están los obreros de sostén propio? Dios está llamando hoy a obreros para que se enfilen en su causa y por una vida de abnegación, no dependiendo de un título, no dependiendo de un reconocimiento mundanal para no ser populares, sino peculiares. Necesita hombres que se definan por su consagración y fidelidad a lo recto. Romanos 10:15. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Bendito sea Dios. Alabado sea el Señor. Yo creo que ya vamos terminando. Nota biográfica de Elena de White, capítulo 52. Capítulo 52, página 329. ¿De qué año? 1901 es una fecha importante para nosotros, porque en 1901 se hizo un llamado de reforma a los líderes de la organización.
pero desafortunadamente no atendieron. Y mire lo que dice ahora. Dios pide que su pueblo despierte. Mire el llamado que se le hace. Hay mucha obra que realizar y nadie ha de decir, no queremos menos a este. Él nos obstruirá el camino. Él nos será ¿qué? Un estorbo. No se debe de decir eso porque se necesitaban obreros y se necesitan hoy. ¿No puede Dios encargarse de esto? No hay en esta congregación hermanos que se establezcan en Londres para trabajar por el maestro. No hay personas que vayan a esa gran ciudad como ministros de sostén propio o como misioneros, de sostén propio. Hermanos, los obreros de sostén propio son misioneros de sostén propio. Misioneros viene de misión con un mensaje. Un misionero lo hace misionero la misión que recibe y el mensaje que lleva. Pero un misionero que se sostiene a sí mismo. Un misionero que es sostenido por Dios, que no depende. Somos de sostén propio primero, porque dependemos de Dios. Segundo, porque recibimos las fuerzas para trabajar y poder obtener cualquier recurso para sostenernos. Dichosos aquellos hermanos que lo están haciendo. Es un privilegio. Pero aunque los misioneros han de hacer todo lo que puedan para hacer obra de sostén propio, mire lo que ella dice. Los que permanecen aquí, los que en sábado tras sábado asisten al tabernáculo para escuchar la palabra de Dios, los que tienen facilidades y ventajas, cuiden cómo les dicen a quienes son enviados a los campos extranjeros, carentes de toda facilidad y ventaja. Debéis sosteneros a vosotros mismos, dice ella. Cuidado con lo que están diciendo, porque estos obreros son dignos también de su salario. El hecho de que Elena, la sierva del Señor, diga que el verdadero obrero de sostén propio es y que tiene éxito es aquel que se sostiene a sí mismo. Ella está diciendo, no por eso ustedes deben de decir que se sostengan y que peleen a sus expensas. No, señor. Los que quedan en casa, los que están en la congregación, deben apoyar con sus recursos también. Porque así no habrá necesidad de alimento en la casa de Dios y los obreros se dedicarán a lo que fueron llamados. Pero cuando no hay sostén, muchos obreros tienen que abandonar la obra para ponerse a trabajar, para sostener su familia, a sí mismos, para avanzar. Y muchos se quedan ahí porque sus demandas son bastante grandes y exigentes. Hermanos, creo que hasta aquí en este contexto hemos terminado lo que es el primer tema de obreros de sostén propio, la primera parte. ¿Ha quedado claro, hermanos? Amén. Muy bien. Así que quiero invitarles, hermanos, a que por favor hagamos una oración para que demos por terminado este primer estudio de obreros de sostén propio. Buen Dios y Padre que habita en el cielo, gracias le damos. Usted es bueno, Señor, y misericordioso, y a usted tributamos honra y gloria. Hoy tenemos un privilegio, hemos sido llamados a esta obra, Señor, y es un honor que esta verdad hoy esté penetrando en nuestros oídos. Queremos ser obreros de sostén propio, por eso pedimos que nos dé, Señor, la disposición, la fuerza, y nos ayude a entregarnos por completo a esta causa, aunque nuestra vida tenga que perecer, porque este mensaje pueda avanzar y otras almas sean ganadas, para que nuestra sangre, al ser derramada, pueda ser semilla, como lo fue, Señor, su pueblo anteriormente. Hoy pedimos a nuestro Dios Espíritu Santo que nos bautice con su presencia, a nuestro Dios Padre, que está en el lugar santísimo, que nos dé su bendición, a nuestro Dios Jesucristo, Hijo de Dios, hermano nuestro, que nos conceda su paz, y pedir que los ángeles, Señor, nos circunden por todo lugar y nos acompañen en esta misión. Denos su bendición ahora, Señor, que vamos a dormir, y diríjanos en este santo sábado para que nuestra mente
se deleite solamente en hacer su voluntad. Levántenos con su bendición en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén.